Hola a todas y bienvenidas a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hacer este vestido rosa con manguita y volante para niñas. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omothermydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fueran puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas del patrón en la tela vamos a extender la tela sobre una superficie plana. Vamos a doblarla por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos, vamos a ir colocando los patrones como vais a ver a continuación. Primero colocaremos la parte delantera inferior haciéndola coincidir perfectamente el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a colocar justo al lado el patrón de la espalda inferior, pero dejando hueco para dejar luego el margen para las costuras. Es decir, tenemos que dejar entre un patrón y otro unos 3 centímetros aproximadamente para dejar margen para las costuras. Y vamos a alfilerear bien el papel de patrón a la tela doblada. Vamos a recortar las piezas a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno, excepto para el bajo, que dejaremos unos 4 centímetros más o menos para luego hacer un dobladillo a mano. Además realizaremos un pequeño cortecito en el centro superior que nos va a servir como guía para luego unirlo a la parte superior de nuestro vestido. Para la espalda vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno y a 4 centímetros del bajo aproximadamente. Pueden ser 3 o depende un poco el largo a vuestro gusto. Y para lo que es el centro, que va a ir con una tapeta, digamos, es donde se cierra el vestido por la parte trasera, vamos a dejar unos 4 centímetros más o menos. Haremos unos pequeños cortecitos que nos servirán como guía para saber dónde tenemos que doblar o planchar luego para la solapa trasera. Y con la misma tela doblada por la mitad con el derecho hacia adentro vamos a colocar el resto de piezas de patrón. Colocaremos las piezas de la siguiente forma. Vamos a colocar el delantero haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, la manga en medio y la espalda, como estáis viendo, paralelo al delantero. De tal forma que quede bien espacio entre una pieza y otra para dejar margen para las costuras. Alfilereamos bien todas las piezas de patrón a la tela doblada. Y recortamos todas las piezas a 1 centímetro aproximadamente del contorno del papel, excepto para la espalda, que vamos a dejar los mismos 4 centímetros que hemos dejado en la parte inferior, que nos servirán como solapa. Vamos a hacer unos pequeños cortecitos, como veis, que nos servirán como guía para saber dónde tenemos que planchar o doblar. Y ahora vamos con la manga, también a 1 centímetro de todo su contorno. Además, en la parte delantera, en la parte de abajo que va unida al faldón, también vamos a hacer un pequeño corte en el centro, un piquete, que nos va a servir también como guía para unir la falda y la parte superior. Para el bajo yo apenas le he dejado porque voy a poner un vivo bies visto, entonces no va a perder apenas tela en la costura. Y vamos a recortar una serie de bies que nos van a servir para la terminación del cuello y para la terminación de ambas mangas. Un bies es simplemente una tira de unos 3 centímetros de ancho aproximadamente que se corta en la diagonal de la tela. Vamos a comenzar a coser frunciendo la parte superior tanto del delantero como de la espalda, de ambas espaldas. Lo único que tenemos que hacer es una costura paralela a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, colocando la máquina de coser con la puntada más larga y la tensión más alta. Y la máquina va a ir frunciendo ella sola todo lo que es la parte superior de esta falda o faldón de nuestro vestido.
Para la espalda calcularemos lo que nos va a llevar de tela esas solapas traseras y vamos a fruncir a partir de esas solapas porque esas solapas no van fruncidas y si lo hacemos luego quedarán pellizcos y no van a quedar nada bien. Más o menos calculamos, como habéis visto, doblando 2 centímetros y otros 2 centímetros y a partir de la doblez de la tela un poco más alejada vamos a ir frunciendo la parte superior. Uniremos la parte superior a la falda que acabamos de fruncir, como estáis viendo. Lo primero que haremos es hacer coincidir perfectamente ambas medidas. Para ello, si podéis, o sea, si no os queda totalmente rizado, nos ayudaremos de las manos tirando de un hilo y rizando bien toda esa parte para que nos coincida. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar las piezas como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados. Lo primero que haremos es coincidir ambos centros delanteros con los piquetes que habíamos señalado en el patrón y vamos a ir ajustando ambas piezas. Luego vamos a coser o a unirlas con una costura lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. A 1 centímetro o justo por la línea de costura que hemos realizado para hacer el fruncido. Remallaremos o remataremos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para unir la espalda con la parte correspondiente de la falda vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a doblar la tapeta o la solapa por las marquitas que habíamos hecho con la tijera. Esta tela lo bueno que tiene es que al pasarle la uña ya se queda marcada, pero si no lo podéis planchar también. De esta manera nos vamos a ir guiando para colocar correctamente en lo que es la parte inferior de la falda. Hacemos coincidir ambas marquitas, vemos y repartimos bien el fruncido y vamos a coserlas como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela o justo por encima de la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Y haremos los mismos pasos para ambas espaldas. Remataremos o remallaremos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Colocaremos ambas espaldas sobre el delantero con los derechos de las telas enfrentados haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros y vamos a unir delantero y espalda por los hombros con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remataremos o remallaremos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos ahora con las mangas. Lo primero que vamos a hacer es doblar la manga por la mitad aproximadamente y marcar el centro de la misma. Si no, en el patrón os lo dejaré bien marcado, no tenéis que hacer esta doblez. La cuestión es que realicemos un piquete en el centro para luego hacer coincidir el centro de la manga con la costura del hombro, como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados. Luego coseremos, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno uniendo la manga a la sisa o a la parte curvada que viene en el vestido para la propia manga. Yo suelo comenzar a coser desde el centro de la manga hacia los extremos porque así no se me descuadrará y me quedará perfecta en ambos lados. Lo hacemos para ambas igual y rematamos o remallamos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y ahora sí, con el vestido abierto y la manga abierta vamos a colocar o coser un bies para la terminación de nuestra manga. Como veis, por el interior o revés de nuestro vestido vamos a colocar ambas telas con los derechos hacia abajo, ambas telas, la del bies y la del vestido. Y vamos a ir cosiendo nuestro bies por todo el bajo de la manga a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Volcamos el bies hacia el exterior de la manga doblando una vez y luego otra vez de tal forma que cubra este bajo de la manga como estáis viendo. A medio centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser el bies por la parte exterior del vestido. Y esto lo haremos para ambas mangas igual.
Vamos a doblar y a planchar las solapas traseras, las tapetas traseras que nos van a servir para el cierre en la espalda. Lo único que tenemos que hacer es doblar 2 centímetros hacia el interior y otra vez 2 centímetros, de tal forma que nos queden bien dobladas por las marcas que habíamos hecho inicialmente en el patrón. Luego las vamos a planchar bien y con un alfiler vamos a marcar dónde termina esa solapa o esa terminación. Más que nada para luego colocar bien el encaje que va rodeando el cuello. Lo primero que haremos es fruncir toda la parte superior del encaje. Para ello ponemos la máquina de coser con la puntada más larga y la tensión más alta. De esta manera nos va a ir frunciendo la propia máquina. Ya sabéis que si no podéis fruncirlo vosotras a mano una vez que tengamos la costura hecha paralela al borde de la tela, medio centímetro aproximadamente del borde, tirando de uno de los extremos del hilo y ayudándonos con la otra mano para rizar bien esta parte superior. El largo del encaje que yo le he dado es el doble de la medida del contorno del cuello dependiendo de cada talla. El encaje lo vamos a colocar por la parte exterior o el derecho de la tela del vestido por todo el contorno del cuello. Hacemos un pequeño dobladillo para la terminación del mismo y lo colocamos, como estáis viendo, justo donde tenemos marcada esa línea que hemos planchado para la solapa. Vamos a doblar la solapa, como estáis viendo, con el derecho hacia adentro cubriendo este encaje para coser únicamente esta parte superior a medio centímetro aproximadamente. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo por todo el contorno del cuello. Iremos repartiendo el fruncido del encaje de tal forma que nos vaya quedando igual por todos lados. Para que nos quede bien terminado nuestro cuello, lo que vamos a hacer es colocar un bies en el interior del vestido. Este bies no va a ser visto, no se ve en la parte exterior. Por eso lo colocamos como veis en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados, es decir, el cuerpo del vestido con el derecho hacia arriba y el bies con el derecho de la tela hacia abajo, y lo cosemos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo el contorno del cuello. Colocamos el vestido con el revés o el interior hacia arriba y con el cuello abierto, el encaje abierto. Y vamos ahora a coser el bies por el interior. Para ello doblamos este bies una vez y otra vez de tal forma que quede bien cubierta la costura que va de unión entre el encaje y el cuello del vestido y además cubra toda la línea del contorno del cuello. Coseremos el bies pues a unos milímetros de la doblez del bies.
Aprovechamos para coser nuestras solapas o tapetas de cierre en la espalda. A unos milímetros de la doblez de la tela, como las tenemos planchadas, solo tenemos que pasar un pespunte lineal sencillo. Cerramos ahora nuestro vestido por los costados o laterales. Lo colocamos abierto, lo doblamos por los hombros y por la mitad de la manga y hacemos coincidir perfectamente costados y laterales del vestido. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remataremos o remallaremos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Le probamos el vestido a la niña y ajustamos el largo al gusto. Y ahora vamos a remallar con una puntada en zigzag todo el bajo del vestido, porque el dobladillo se lo haremos con puntadas invisibles a mano. Doblamos y planchamos bien el bajo para que nos quede igual por todos lados y vamos a hacer unas pequeñas puntadas a mano ciegas o invisibles, como estáis viendo. Si no lo veis muy claro, en este mismo canal de YouTube tenéis un tutorial específico de cómo hacer puntada ciega o invisible. Abrimos los ojales siempre colocando un alfiler por la parte superior para que no se nos pase el abreojales y lo hagamos más de la cuenta. Y cosemos los correspondientes botones. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.